Hola, ¿qué tal, alumnos de la universidad? El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de Escatología 2. Voy a hacer un breve resumen para recordar un poco lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo las definiciones de espíritu, alma, cuerpo en griego y también vimos lo que era la definición de carne, ¿verdad? Estamos viendo el problema antropológico. Vimos la semana pasada el número 2. El día de hoy nos corresponde al número 3 y vamos a seguir. No sin antes, si aún no han visto la clase anterior, por favor véanla ya que es muy importante, en la cual vimos acerca de la importancia que tiene nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, las tres en conjunto, ¿verdad? Y que Dios en su grande sabiduría lo hizo todo bueno y perfecto, a diferencia de cómo el platonismo, que es lo que rige Platón, menciona que pues no es importante el cuerpo, ¿verdad? Y la semana pasada justamente abordábamos este tema, mencionando cómo muchas personas no le toman importancia a su cuerpo, puesto que creen que, bueno, el cuerpo no es necesario o que de algo nos vamos a morir, ¿no? Como expresamos la semana pasada. Sin embargo, recordemos o estuvimos viendo que gracias a nuestro cuerpo es como nosotros podemos tener conexión con Dios y definitivamente le servimos más a Dios o le somos de más utilidad a Dios aquí en la tierra sanos, ¿verdad? Para poder compartir su evangelio, para poder ejercer los ministerios que Él nos ha dado. Por lo tanto, es de suma importancia que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, pues también vimos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Vimos también acerca de que Pablo se refiere al cuerpo como la creación perfecta de Dios, es decir, esa obra perfecta que Dios creó para hacer la obra en cada uno de nosotros, pero también existe la carne. La carne es aquello que lleva a la consecuencia o que lleva a practicar el pecado, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios nos menciona que debemos vivir conforme a la palabra de Dios, haciendo caso al espíritu, ¿verdad? Que también vimos que es importante alimentar el espíritu, así como alimentamos nuestra carne, perdón, nuestro cuerpo. Y recordemos que la carne pues es todo aquello que nos lleva o nos recuerda las cosas de las cuales Cristo ya nos rescató, ¿verdad? Por lo tanto es la diferencia entre cuerpo y carne, que son cosas diferentes. El cuerpo es perfecto, es la obra perfecta de Dios, es el molde que Dios puso en esta tierra para ejercer esos ministerios, y la carne, por el contrario, es todo aquello que lleva hacia el pecado o que le gusta practicar el pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios sabemos que no estamos en contra del cuerpo, sino que por el contrario damos gracias a Dios por este cuerpo que nos dio, lo cuidamos, lo respetamos y tratamos de preservarlo con la intención de que podamos servirle a Dios pues con todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Con todo nuestro ser conectado al cuerpo espiritual de Cristo a través de los ministerios y a través de todo lo que yo realizo para su obra. Entonces vamos a iniciar con la lección número 6, el problema antropológico, parte 3. Voy a hacer una pequeña oración, te pido que cierres tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das una vez más de estar reunidos en esta universidad para aprender más sobre las herramientas y técnicas para poder ejercer mejor tu ministerio, Padre. Bendice nuestras vidas, quita todo cansancio, todo sueño, Padre, y por el contrario, danos sabiduría, Dios, danos entendimiento y que tu Espíritu Santo fluya a través de esta clase, Dios. Te doy gracias por mis alumnos, Padre, que tú bendigas sus vidas. Te doy gracias por los profesores de la universidad, Dios. Háblanos, Espíritu Santo, para poder transmitir lo que tú quieres, Dios, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que esta presentación deberán tenerla junto con
al estar viendo este video, ¿verdad? Entonces yo les mando el video junto con la presentación para que la tengan. Entonces vamos a iniciar. Esta es la parte 3 del problema antropológico. Realmente esta clase es muy pequeña, puesto que solamente vamos a abordar unos cuantos temas pendientes que faltaron la clase pasada. Y al final les voy a proporcionar un video para que entendamos un poco más cómo el platonismo surge, cómo estas ideas del platonismo hasta hoy en día son vigentes y cómo muchas personas creen todavía en esta ciencia y en estas, se puede decir, doctrina, por así decirlo, de Platón y de todos sus maestros. Y bueno, al final les voy a dejar este video para que lo observen y vamos a ver nuestra clase que tenemos para hoy. Entonces, la lección 6 se llama el problema antropológico parte 3. Dice: de lo dicho en las dos lecciones precedentes, puede fácilmente deducirse que dos conceptos antagónicos sobre la naturaleza del compuesto humano han conducido igualmente a dos conceptos antagónicos de la muerte, el concepto platónico y el concepto cristiano. Definitivamente son dos conceptos muy distintos, aunque si analizamos de forma correcta lo que Platón propone, él propone también, o como hemos visto a través de las lecciones, que lo único que muere es el cuerpo, puesto que el alma y el espíritu para Platón son esencias o son partes. Esto lo vimos en el dualismo, si mal no recuerdo, en la lección 3. Estuvimos viendo que muchos filósofos, psicólogos, científicos creen en esto, en el dualismo, que quiere decir que el alma y el alma y el espíritu pasan de un cuerpo a otro. Vimos también incluso que los materialistas creen que incluso las personas pueden reencarnar y volverse incluso un celular, un ventilador, un pizarrón, un lápiz, un cuaderno, ¿sí? Dependiendo de cómo vaya cambiando esa materia. Por eso es que ellos se enfocan solamente en el espíritu y en el alma, ¿verdad? En el caso de nosotros como cristianos sabemos también que el cuerpo es lo que se va a quedar aquí en la tierra. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Que del polvo fuimos creados y que en polvo nos convertiremos. Realmente sabemos que nuestra eternidad está con Cristo en el futuro. Precisamente por eso estamos viendo estos temas en escatología, que son los eventos futuros. Pero algo muy importante que nosotros como cristianos debemos saber es que nuestro cuerpo, aunque no va a ser eterno, aunque este cuerpo no va a durar por muchos años, aún así debemos cuidarlo, respetarlo y tratar de preservarlo, ¿verdad? Porque es el medio, la palabra de Dios dice que somos el templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y también sabemos que nosotros transmitimos nuestros dones a través del cuerpo. Necesitamos un cuerpo físico para caminar, para compartir, para alabar a Dios, para hacer todo lo que hacemos en esta tierra. Por lo tanto, aquí vemos cómo es completamente diferente el tema platónico y el tema cristiano, ¿verdad? Nosotros definitivamente no creemos en la reencarnación. Acuérdense, también eso lo vimos en la primera o segunda clase. Una cosa es la resurrección y otra cosa es la reencarnación. La reencarnación es cuando el cuerpo o la esencia del ser, porque recuerden que el cuerpo es lo que finaliza, pero la esencia, el espíritu y el alma, en los que creen en la reencarnación, ellos mencionan que el espíritu y el alma pasan a otro cuerpo, pasan a otra vida, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios sabemos que nosotros vamos a resucitar, ¿verdad? Para gobernar y para gloriar con Cristo. Esto va a ser en los eventos futuros, que justamente más adelante ya estamos por concluir este tema de la muerte, para ahora sí
dar paso a los eventos futuros que nos menciona la Biblia en el libro de Apocalipsis y que ustedes ya tienen su manual ahí en la mano. Recuerden que son 8 lecciones las que estamos viendo acerca de este tema de la muerte y el platonismo, y posteriormente ya continuamos con los temas de su libro, ¿verdad? Y del Apocalipsis. Entonces, vamos a continuar. Dice, punto número 1, sentido platónico de la muerte. Dice, el sentido platónico de la muerte, por desgracia, tantas veces confundido con el concepto cristiano, que ya vimos por qué existió esa confusión, ¿verdad? Porque algunos cristianos creían o pensaban que el cuerpo pues realmente no era tampoco importante, cuando sabemos que es muy importante. Dice, el principio fundamental del platonismo a este respecto es que la materia es mala y despreciable y que solo el espíritu importa. Esta terminología, esto que acabo de mencionar, es lo que muchos personas que no creen en Dios, muchos científicos que creen en la cienciología, ateos y personas psicólogas y filósofas tienen este fundamento gracias al platonismo, gracias a lo que Platón implementó para sus vidas, ¿verdad? Donde se menciona que, bueno, el cuerpo solamente es materia, que el cuerpo es el que es malo y que realmente el cuerpo no importa, puesto que ellos van a tener otro cuerpo al momento de reencarnar. Esa es la idea o el fundamento que el platonismo les proporciona a múltiples personas desde la antigüedad hasta hoy en día, ¿sí? La única y auténtica personalidad es el núcleo interior del alma. El alma no forma un todo sustancial con el cuerpo, sino que está en él como un navegante en su barca o como un proceso en la cárcel. Por consiguiente, vamos a ver 3 puntos. A la muerte es tenida como cosa buena, ya que libera el alma de la cárcel del cuerpo, la saca del reino malvado de la materia y la transporta a su verdadero hogar. Mucha de la filosofía de Platón, de Aristóteles y de todos ellos, en aquel tiempo, mencionan hay una teoría filosófica muy interesante, obviamente errónea, pero interesante, en la cual ellos plantean que existen 2 universos alternos, o existen 2, para que lo entendamos, 2 formas de vida, la que estamos viviendo en el cuerpo y una espiritual, y que supuestamente la espiritual es perfecta, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde todo es perfecto y todos se aman, todos son amigos, todos coordinan entre sí. A este núcleo o a esta forma se le conoce como el segundo plano o el plano espiritual para Platón y para Aristóteles. Ellos mencionan que el cuerpo hasta cierto punto es culpable de que el alma no pueda estar libre y pasar a esa otra dimensión, ¿verdad? Entonces, ellos creen o piensan que el cuerpo es como una cárcel la cual tiene prisionada al alma y al espíritu, ¿verdad? Y ellos creen, o esta teoría menciona, que al momento de que la persona muere, el alma vuelve a ese lugar perfecto, o a ese lugar de donde no existe ninguna maldad, no existe ninguna cosa. Para empezar, no existe ya nada que termine, todo es infinito y todo es perfecto. Entonces, para estos filósofos, ellos creen o piensan que este plano, bueno, se encuentra cuando ya se libera el alma del cuerpo, ¿sí? Entonces, como les digo, es una filosofía errónea, muy interesante, porque realmente sí existe o sí va a existir otra vida. Nosotros los hijos de Dios sabemos que va a existir una eternidad, pero aquí la diferencia es que nosotros sabemos que esta vida la tenemos para decidir ese futuro, ¿verdad? Sabemos que hay 2 caminos, uno que lleva hacia la gloria a Cristo y uno que lleva hacia el sufrimiento, ¿verdad?
Por eso es que nos enfocamos, nosotros los hijos de Dios, en que esta vida la utilicemos para elegir de forma correcta y de forma sabia hacia dónde queremos dirigir nuestra eternidad. Por eso les menciono que esta teoría suena interesante, suena muy bonito, pero lamentablemente es errónea. No es ese plano astral de los que ellos mencionan o los que ellos platican, pues realmente no puede existir, puesto que la palabra de Dios, Jesús mismo nos menciona, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí hay un lugar eterno, maravilloso, infinito, donde va a haber perfección, pero lamentablemente también va a existir un lugar de tormento y un lugar de sufrimiento para todos aquellos que no quisieron aceptar ese regalo, porque hoy en día está en regalo esa entrada, ese lugar está en completo regalo, ¿verdad? Alguien ya pagó el precio y su nombre es Jesús de Nazaret. Él ya pagó para que nosotros pudiéramos accesar, si así lo decidimos. Entonces, esa es la primera, del sentido platónico, el primer punto. El segundo punto dice que la muerte pierde así su terror, no en virtud de la sentencia que sobre ella ha decretado Dios, sino simplemente porque sirve a una mejor realización y afirmación de aquello que en el individuo es auténtico y perdurable. El platonismo hace creer o hace mención de que la muerte fue una invención o algo que Dios creó para que pudiera, estamos hablando del Dios de Platón, ¿verdad? No de nuestro Dios. El Dios de Platón, para él cree que él creó la muerte para que pudiera hasta cierto punto liberarse esa alma de esa cárcel o de ese cuerpo que lo menciona el inciso A. Entonces, para Platón o para el platonismo se menciona que su Dios creó la muerte con la finalidad de poder darles una libertad a su alma y que ellos puedan regresar a ese lugar perfecto. Si nosotros aplicamos esta misma metodología, pero al cristianismo, sabemos que nuestro Padre, nuestro Dios, no creó la muerte. La muerte surge a través del pecado. La muerte surge a través de que el hombre peca y la palabra de Dios dice porque la paga del pecado es muerte. También la palabra de Dios en Hebreos dice porque por un hombre entró el pecado y todas las situaciones erróneas, ¿verdad? Dice una versión, no recuerdo ahorita la versión, pero menciona que por un hombre entró al mundo todo este caos y estas cosas negativas, así también por un hombre entró el regreso, el retorno a la salvación y a la victoria que es a través de Cristo. Entonces entendemos pues que nuestro Padre, nuestro Dios, no creó la muerte, ¿verdad? Sabemos que la muerte se creó a través del pecado, ¿verdad? Y inciso número C, dice que la muerte desde este punto de vista ya no es tenida como paga del pecado, Romanos 6:23, sino al contrario, rescate de la prisión. Bueno, ellos creen en esto, ¿verdad? El platonismo cree que la muerte ayuda hasta cierto punto a que el alma en el cuerpo de un hombre pueda ser libre, ¿sí? Por eso es, también lo vimos en el positivismo, como muchas personas incluso no creen en la muerte, porque dicen que es algo que no van a experimentar, solamente la vida y hay que vivirla al máximo, ¿verdad? Hay que hacer lo que bien nos parezca, hay que comer lo que queramos, hay que practicar lo que bien nos guste, porque al final del día todos vamos a morir y la muerte no se va a experimentar, es decir, solamente la vida. Esto es lo que creen los el positivismo, perdón. Y esto lo van a encontrar en la lección número 3. Estuvimos viendo acerca de estas raíces, ¿verdad? Entonces, dice, lejos de ser algo horrendo, se convierte en cosa buena y hasta apetecible. Pues claro, para la gente que cree en el platonismo, hasta cierto punto, pues el que sean liberados de este cuerpo es algo pues digno, ¿no? De recibir para ellos. Dice, este concepto explica el masoquismo español
ante la muerte, a causa del contenido macabro, mortuorio, que encierran los arquetipos de nuestros inconscientes colectivos hispánicos. Bueno, en el caso de España, valoran o dan tributo a la muerte como algo positivo. En México, pues no se diga, ¿verdad? En México incluso hay un día especial para los muertos. Y sabemos también que hay muchas personas que creen, incluso que tienen altares a la muerte, que es como una tipo de doctrina, ¿verdad? Que ellos tienen. Y esas personas que creen en la muerte aquí en México piensan que con el hecho, con el objetivo de ellos venerarla y tener pues en su casa tenerla, darle de comer, cuidarla, hasta cierto punto pueden conseguir su amistad o pueden conseguir que ella pueda hacerles algún favor o retrasar su venida, etcétera, ¿verdad? Pero debemos entender, yo lo he explicado en otras clases, no sé si sea con ustedes o en otro lugar, pero siempre he dicho que debemos entender algo. El ser humano definitivamente no está capacitado ni tiene el poder para ser amigo de ninguna deidad. Esa es una mentira grande que el enemigo siempre ha puesto, en la cual él intenta, en su afán por intentar llamar la atención del ser humano, él ha intentado o ha querido, siempre ha hecho el enemigo hacer mentiroso a Dios, ¿no? Desde Adán y Eva lo vemos cuando le dice a la mujer, con que Dios dijo, ¿no? O sea, siempre el enemigo ha intentado esto y el enemigo intenta hasta cierto punto hacer creer que la humanidad puede tener parte o puede tener, o él puede compartir su gloria con ellos, cuando sabemos que no es así, ¿verdad? El enemigo por naturaleza odia al ser humano por múltiples razones que ahorita no es la clase para mencionarlas, pero el enemigo siempre ha tenido una enemistad muy grande con la humanidad, por lo tanto no puede ser su amigo, al igual que la muerte. Recordemos que la muerte es algo que pues es una deidad a la cual no se le puede tener como amiga, ni mucho menos por querer hacer esto va uno a ser inmortal. Todo ser humano, todo ser vivo, más bien, presenta la muerte a consecuencia del pecado. A consecuencia de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, entró el pecado al mundo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y por lo tanto todo ser vivo tiene que presentar esta condición y esta situación. Definitivamente nadie va a escapar de presentarse o de estar ante la muerte. La diferencia es que los hijos de Dios, a través de Jesucristo, ya hemos vencido la muerte. Por lo tanto, existe una promesa de vida eterna. ¿Para quién? Para todos aquellos que recibieron a Cristo en su corazón, que decidieron vivir una vida conforme a su palabra y están dispuestos a vivir el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, pero lo más trágico de tal actitud es que el pecado, único aguijón de la muerte, es relegado al olvido o se la merma su importancia, ¿verdad? O se le merma su importancia. Entonces, sabemos que la consecuencia o la paga del pecado es la muerte y por lo tanto, pues es algo que, como les mencionaba en el ejemplo del súper, todos van a llegar a esa caja a pagar factura, ¿verdad? Punto número 2, dice el sentido cristiano de la muerte. Ahora vamos a ver la contraparte, ¿verdad? Ya vimos lo que Platón cree, ya vimos cómo Platón tiene sus puntos, pero también existen los puntos o el sentido cristiano de la muerte. Dice el mensaje evangélico invierte radicalmente los términos del sentido platónico de la muerte. En efecto, para el Nuevo Testamento, inciso A, la muerte es cosa horrenda porque es el fruto del pecado. Entonces, vuelvo a repetir, la muerte no puede ser algo hermoso o algo que podamos, debemos entender esto, sobre todo aquí en México, la muerte no es algo que podamos venerar, que podamos levantar un altar, que yo la pueda cargar aquí en un collar o tatuármela, no, porque realmente no es algo
No es un orgullo cargar esto, al contrario, es vergonzoso. Es algo de vergüenza, es algo triste, ¿sí? Porque es lo que nos separó de esa relación con Dios. Es, digamos, hasta cierto punto el, el, el culpable, el que nos alejó, un ser que definitivamente nos apartó y que es una consecuencia del pecado, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Dice, en el sacramento del pecado y ante ella incluso Cristo sintió miedo y repugnancia en Getsemaní. Recordemos también que Jesús, cuando estaba a punto de pasar por esta situación de muerte, pues también tuvo hasta cierto punto ansiedad, temor, tuvo muchos sentimientos. Eso lo podemos leer en los evangelios cuando menciona, ¿verdad? Que le dice a Dios Padre, si es de ti que pase esta copa, pues que así sea, pero que se haga tu voluntad, mas no la mía. Pero recordemos que, y vuelvo a insistir, era necesario que Cristo muriera para poder enfrentar y poder vencer a la muerte. No había otro medio, más que solamente Él muriendo de forma física, ¿verdad? Entonces, punto número B dice, hay distinción entre cuerpo y alma, o mejor dicho, entre el hombre exterior y el hombre interior. Aquí debemos entender esto. La diferencia entre el cuerpo y alma son dos cosas diferentes. Entendamos que para Platón o para el platonismo, realmente ellos solamente creen en el dualismo, es decir, espíritu y alma. El cuerpo lo dejan como algo sucio, algo que no sirve. Ellos toman justamente al cuerpo como nosotros tomamos a la muerte, ¿verdad? Para ellos el cuerpo es algo vergonzoso, el cuerpo es lo que se ensucia, es lo que hace muchas cosas erróneas. Entonces ellos ven al cuerpo como esto. Nosotros debemos entender que hay una diferencia entre cuerpo y alma. Sí, ya lo vimos en la clase anterior. Dice, pero esta distinción no es una oposición como si el ser interior fuera naturalmente bueno y el exterior fuera necesariamente malo. Entendamos que todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto y bueno. ¿Bueno ante qué? Ante los ojos de Dios. Por lo tanto, Él así lo describió en el libro de Génesis. Entonces, justamente es lo que veíamos en la clase pasada, acerca de que el cuerpo no es un ser malo o un ser que nos haga caer en pecado o que nos aleje de Dios. Sabemos que eso es la carne. Por lo tanto, el cuerpo también debemos de amarlo y no es algo malo para nuestras vidas, sino todo lo contrario. Es el medio o es la forma en la que nosotros podemos servir a Dios, servirle a Él y poner en práctica nuestro ministerio. ¿Cuál? El que Dios haya depositado en cada uno de nosotros. Dice, ambos esencialmente son complementarios el uno del otro y ambos han sido creados buenos por Dios, lo que les mencionaba ahorita. Por otra parte, el pecado afecta a ambos también y no solo a uno de ellos. Definitivamente cuando nosotros pecamos, el alma también es afectada, ¿verdad? El alma y el cuerpo. El alma porque el Espíritu Santo ya está depositado en nosotros y sentimos esa culpa, ese remordimiento, ese no debía hacerlo, ese sentimiento de miedo incluso, ¿no? ¿Qué pasa cuando pecamos? Queremos alejarnos de Dios, queremos apartarnos de las cosas de Dios, queremos escondernos como lo hizo Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, y también el cuerpo sufre porque hay una consecuencia. Cada acción negativa que yo haga, cada situación incorrecta que yo haga, va a tener una consecuencia y va a repercutir en mi cuerpo, ¿verdad? Si yo hago algo que no está correcto, puedo incluso dañar mi cuerpo, mis órganos, todo, ¿verdad? Entonces, definitivamente debemos entender esto, que estamos en una unidad compuesta por el espíritu, alma y cuerpo, y que todas las cosas que yo haga para bien van a repercutir en mi ser, pero también las cosas que haga para mal. Va a haber una consecuencia y va a haber algo en mi cuerpo, en mi espíritu y en mi alma que van a afectar de forma
completa a las tres partes, ¿verdad? Y el número C dice, la muerte fue vencida, no porque Dios sentenciara a la materia, sino al pecado. Entendamos esto. Jesús vence a la muerte al momento de morir porque en Jesús no había pecado, ¿sí? Jesús no pecó, por lo tanto, él tuvo, o sea, recordemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando llega Jesús a la caja, cuando llega Jesús con ese carrito, resulta que el carrito está vacío porque él no colocó ninguna mala decisión en su carrito, no hizo nada, ningún pecado, por lo tanto, sorpresa, no hay nada que pagar. ¿Por qué? Porque él no pecó. Entonces ahí vence a la muerte, pero no solamente él la venció, sino que saca una lista y le dice, mira, yo te venzo y también todos los que vengan en mi nombre, todos los que vengan detrás de mí, también van a tener esa condición. Entonces ahí Jesús paga el precio por cada uno de los que decidimos seguir a Cristo, ¿sí? Inciso D dice, el alma que permanece muerta aquí, que no aceptó la invitación evangélica o la fe y la regeneración, lo podemos leer en Juan 1:12 al 13, se hallará en la misma condición después de la muerte. Este es un punto muy importante porque recordemos que lo que nos da el sentimiento o el sentir es nuestra alma. Por lo tanto, cuando nosotros leemos, o lo vamos a ver más adelante en la materia, cuando se va a hacer el juicio y cuando las personas van a ir hacia dos caminos, ya sea con Cristo o ya sea al lugar de tormento eterno, ¿cómo creen que las personas van a sufrir en ese lugar si ya no van a tener un cuerpo físico? Pues van a tener su alma, y su alma es la que siente, ¿sí? Su alma es la que tiene esa sensación. Cuando nosotros nos ponemos alegres, cuando alguien les lleva un obsequio, alguien les lleva algo bonito, ¿cómo sienten? Sienten una alegría, pero no es el cuerpo. El cuerpo no es lo que siente, es nuestra alma, ¿sí? Es lo que sentimos, o cuando alguien te abraza, ¿no? Que te dicen, te quiero mucho, te amo, que te dan un beso, que te acarician, que te hacen sentir bien, ¿verdad? Esto que sentimos es nuestra alma sintiendo, ¿verdad? Es lo que el alma se regocija. Por eso entendamos esto, que las personas que no aceptan este regalo de Cristo, esta vida eterna, van a sufrir, pero lo van a hacer a través de su alma también, porque su alma es o va a ser la que se va a perder, ¿verdad? Dice, la inmortalidad de su alma es, en el pensamiento, helénico, la doctrina de los griegos, lo puse aquí entre paréntesis, para que entendamos qué es el helenismo. El helenismo es la doctrina de los griegos, una de las tantas doctrinas. Entonces vuelvo a repetir, la inmortalidad de su alma, en el pensamiento de los griegos, no le sirve de nada, pues no hará más que perpetuar su estado de pecado y alejamiento de Dios. Entonces, ellos definitivamente creen que su alma puede volver a renacer, ¿verdad? O puede volver. La diferencia es que nosotros en Cristo o en el cristianismo sabemos que vamos hacia dos caminos. Y en cambio, estos griegos o en el pensamiento helénico se cree que la inmortalidad del alma, pues a final de cuentas, va a seguir haciendo, si son buenas, buenos, y si son malos, malos. Por eso es que en la mitología griega, o que en todas estas historias, existen dioses buenos y dioses malos, porque realmente nunca cambian su forma de ser. Pueden ser eternos, pueden transmutar, es decir, pueden cambiar de forma, pero ellos van a seguir teniendo la misma personalidad que tenían. En cambio, sabemos que nosotros en Cristo vamos a ser, bueno, dice la palabra de Dios, que vamos a resucitar en cuerpos glorificados, sin mancha, sin pecado y sin ninguna situación negativa que pudiéramos haber tenido aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre los griegos y entre el cristianismo, ¿sí? Dice, el sentido cristiano de la muerte. De ahí que
el Evangelio no ofrezca transportar, sino transformar. Recordemos que en Cristo vamos a ser transformados y regenerados, no solamente cambiados o transportados como lo creen los griegos. Los griegos, vuelvo a repetir, todos los helénicos creen que la esencia de las personas va a ser la misma. Solamente va a cambiar de cuerpo, solamente va a cambiar de dimensión, pero va a ser la misma esencia. Nosotros, dice la palabra de Dios, hay una parábola o una historia que nos habla acerca de Lázaro y el rico, ¿verdad? El cual nos habla definitivamente que ellos se conocían. Por lo tanto, hay muchas teorías teológicas que se cree que en el cielo vamos a tener esa parte consciente de reconocer personas. La diferencia es que en Cristo ya no va a existir pecado. Cuando tengamos ese momento de resurrección y de transformación por Cristo, vamos a ser transformados en seres sin mancha, sin pecado, y vamos a ser en cuerpos glorificados. Esa es la diferencia entre el helenismo y el cristianismo. Dice, no se trata de un salto geográfico, saltar desde aquí abajo hasta allá arriba, sino de un paso histórico, desde este siglo caduco, sujeto a frustración por el pecado, hasta el siglo venidero. Es decir, se trata de pasar del ámbito de la muerte al ámbito de vida, por el poder del Espíritu Santo. Efesios 1:13 al 23, y sobre la base de la obra realizada por Cristo. Entonces, vamos a leer qué nos dice Efesios. Efesios 1:3 al 23. Si tienen su Biblia, acompáñenme, si no, yo aquí se los leo. Efesios 1:13, Efesios 1:13 al 23. Dice la palabra de Dios. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo por medio de él. Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió, quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Entonces, aquí ya tenemos un adelanto, ¿verdad? Voy a continuar, perdón. Dice, verso 15, por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revela la verdad de Dios, para que la entiendan y lleguen a conocerla mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder de Dios, da a los que creen en Él, en el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y los nombró como cabeza de todo, para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Entonces,
Lo que acabamos de leer, lo acabo de leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que es una versión que me gusta mucho porque explica de forma un poco más detallada. Ya lo vimos con el tema de las alegorías en la clase en la clase anterior. Entonces, aquí que nos está diciendo el versículo, nos dice que ya hemos recibido un adelanto, ¿verdad? De lo que vamos a tener en el futuro próximo. Por lo tanto, nos está hablando de que nosotros vamos a tener una resurrección en Cristo, no solamente un salto, es decir, no solamente cambiar de un lugar a otro, sino una transformación. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es eso, una transformación, no una transportación, ¿verdad? Dice, el platonismo es estático, ¿sí? El Evangelio es dinámico, histórico, se inserta en medio de la historia de los hombres para escribir su propia historia de salvación, prueba y garantía de la intervención de Dios en su cuidado y amor hacia los hombres. No obstante, la muerte ejerce todavía su poder. Los hombres mueren, incluso los cristianos, y por otro lado, la resurrección de los muertos, prometida por el Evangelio, pertenece al futuro, ¿sí? Esto nos lleva al tercer gran hecho que hemos de considerar, el hecho escatológico, y también debemos entender de qué manera nos afecta ya, ahora y aquí. Definitivamente aquí está hablando, en este autor, está diciendo que la muerte es algo que todos vamos a experimentar, ¿verdad? Todos vamos a llegar. Aquí lo que nos debe importar, primero es cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, aquí en la tierra, para preservarlo, cuidarlo y ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado, ministrar, aplicar nuestro ministerio, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Pero segundo y muy importante es estudiar. Por eso estamos estudiando escatología, por eso estamos viendo esta materia. Porque lo que nos interesa ahora es los eventos que están por venir. Es decir, lo que voy a vivir en el futuro. Si soy un hijo de Dios, una hija de Dios, que he decidido seguir a Cristo, que creo en la resurrección de Cristo, que creo que voy a resucitar con Cristo, debo interesarme porque es parte de lo que vamos a vivir en un futuro. Por eso estamos estudiando escatología. Y esta es la clase número 6, solamente nos queda 7 y 8 para posteriormente ya entrar de lleno a los eventos futuros o escatológicos según la palabra de Dios en los libros de Apocalipsis y de Daniel, que vamos a estar manejando ambos. Entonces, hasta aquí concluye esta semana la clase. Es una lección muy corta que es prácticamente un resumen del problema antropológico 1, el problema antropológico 2, para poder entender un poco más acerca de esto, del platonismo y del cristianismo. Obviamente queda tiempo, mucho tiempo todavía. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos un cuestionario de 3 preguntas, ¿sí? Dice, ¿cuál es el principio fundamental del platonismo respecto a la materia? Es decir, ¿qué creía Platón acerca de la materia? Punto 2, o pregunta 2. ¿Qué consecuencias se derivan de este principio en relación con la muerte? Y punto número 3, ¿cuál es el concepto cristiano de la muerte? Entonces, van a contestar su manual en este tiempo que nos queda, pero también me gustaría que viéramos un video, un pequeño video, dura aproximadamente 15 minutos, en el cual nos habla acerca del platonismo, ¿sí? Nos habla acerca de cómo Platón cree en este dualismo, cómo surge el platonismo y vamos a ver este video que va a seguir a continuación. No tienen que hacer nada, aquí se los voy a agregar. Entonces vamos a poner atención al video y al finalizar el video también me gustaría que hiciéramos una reflexión simplemente para ya cerrar el tema del platonismo y cristianismo, podamos explicarlo y podamos compartirlo afuera a las personas que creen todavía en esto y que creen en la filosofía y que creen en la cienciología, para poder entender un poco cuál es el contexto de esas personas, por qué creen en ello y cómo surge este platonismo y cómo
roza con el cristianismo en ciertos aspectos o ciertos puntos. Entonces, les voy a dejar el video, pongan mucha atención y al finalizar vuelvo con ustedes para explicarles qué vamos a hacer con este video. Entonces, de igual forma, la actividad número 1 va a ser contestar su cuestionario. Pueden hacerlo de forma grupal o de forma individual, como ustedes gusten. Esta va a ser la primera actividad, pero primero, antes de hacer el cuestionario, vamos a ver el video del platonismo. Entonces, continuamos con el video y ahorita les digo más indicaciones. Hola filadictos, hoy vamos a ver qué argumentos tiene Platón para afirmar que nuestra alma es inmortal. Leónidas, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Hombre, pues sí, supongo que como todo el mundo, menos Sócrates. Pero ¿no te convence el razonamiento de Sócrates que vimos en el otro vídeo de que no hay que temer a la muerte? Bueno, reconforta un poco, es cierto, pero no tiene grandes argumentos detrás, la verdad. Su tranquilidad se basa en cierta confianza difusa en que la muerte no es el final, pero ya está. Y yo necesito argumentos. Tienes razón, Sócrates no parece tener detrás de su creencia en la inmortalidad del alma sofisticados argumentos que la apuntalen. Y esto es lo que viene a subsanar su discípulo Platón. ¿Te apetece que lo veamos? Venga, va. Platón desarrolla los motivos para creer en la inmortalidad del alma en el Fedón, que suele considerarse un diálogo de madurez, escrito cuando Platón tenía unos 40 años. Este es además un diálogo especialmente dramático, pues tiene lugar en las últimas horas de la vida de Sócrates. Es la última conversación de Sócrates con sus amigos y discípulos antes de beber la cicuta. En esta conversación, como sus amigos están claramente afectados por lo que va a ocurrir, Sócrates trata de consolarlos indagando las razones para creer en una vida después de la muerte. El diálogo empieza con Sócrates explicando su propia calma ante la muerte. El punto de partida es que la muerte es la separación del alma y del cuerpo, o mejor, el desprenderse el alma del cuerpo. Habiendo practicado toda su vida la filosofía, que no consiste sino en esa misma separación o desprendimiento, en una enemistad con el cuerpo, el que verdaderamente es filósofo no puede lamentarse cuando le llega la separación definitiva. Es más, debería alegrarse si es que espera que, separado del cuerpo, pueda contemplar la sabiduría, que es todo lo que ha amado en esta vida. Sin embargo, aunque esta es la esperanza, sus amigos le hacen ver que es una esperanza no fundamentada, porque no está tan claro que nuestra alma pueda sobrevivir a la muerte o a la separación del cuerpo. El resto del diálogo, Sócrates se va a esforzar para demostrarles a sus amigos lo contrario, y con este fin va a presentar 4 argumentos. Muy buenos tienen que ser para convencerme, ¿eh? Veamos de entrada los 3 primeros. Primero, el argumento por la compensación de los procesos contrarios. En la naturaleza, todo lo que se genera lo hace a partir de su contrario. Lo que es caliente ha llegado a ser caliente a partir de lo frío. Lo bello llega a ser a partir de lo feo. Lo injusto antes era injusto. Lo grande solo puede llegar a ser grande a partir de lo pequeño, etc. Todos los seres que tienen un contrario, por tanto, se originan siempre a partir de él. Ahora, ¿qué es lo contrario de estar vivo? Estar muerto. Perfecto. ¿Y verdad que tenemos constancia de que de estar vivos pasamos a estar muertos? Claro, casi todos los días. Muy bien. ¿Y cómo llamamos a ese proceso? Lo llamamos morir. Pues para mantener la compensación de los procesos contrarios, que se cumplen en todas partes en la naturaleza, tenemos que admitir que existe también el proceso inverso, que de lo muerto se genera lo vivo, y a esto tendremos que llamarlo revivir. Es parecido a cómo pasamos de estar despiertos a estar dormidos, y viceversa. Del mismo modo, nuestras almas vienen y van entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Existen, por tanto, nuestras almas en el Hades. Segundo, argumento de la reminiscencia. ¿Qué es eso de la reminiscencia? Es una teoría platónica según la cual conocer es recordar. Ah, sí, ya me acuerdo. Platón la había argumentado en un diálogo llamado Menón, notando que si se interroga bien a las personas sobre cosas que no saben, se consigue que por ellas mismas vayan sacando correctamente las conclusiones, sobre todo en temas de geometría. Esto, dice Platón, no sería posible si no se hubieran conocido en otro momento y en otro lugar todas estas cosas, que gracias a la interrogación socrática se van trayendo a la memoria. De este modo, conocer es, en el fondo, reconocer lo que ya se sabía.
Pero nadie reconoce una persona pintada en un cuadro si no ha conocido antes a la persona. Del mismo modo, no tiene sentido reconocer un cuerpo como bello si no se ha conocido antes en algún sitio la belleza. Pero la belleza no la conocemos en esta vida con los sentidos del cuerpo. Es necesario, por tanto, que la hayamos conocido en otra vida anterior al cuerpo. Partiendo de esta teoría, que Sócrates y sus amigos consideran muy asentada, se tiene que aceptar que el alma ha existido antes que el cuerpo, pues es necesario que haya conocido en algún lugar y tiempo anterior las ideas y las formas que en esta vida reconoce y recuerda en los cuerpos. Pero un segundo, esto solo demostraría que las almas han existido antes que el cuerpo, no que seguirán existiendo después. Cierto, pero tienes que conectar este argumento con el anterior, porque ahora hemos demostrado que existía antes que el cuerpo, pero esto, conectado con el argumento anterior, significa que seguirá existiendo después, porque tras morir tiene que volver a renacer. Tercero, argumento por la afinidad con las ideas. Vamos a ver, ¿a qué crees que se parece más el alma? ¿A las ideas o al mundo material? No sé si entiendo la pregunta. ¿Cómo es el alma? ¿Visible o invisible? Invisible, lo que es visible es el cuerpo. ¿Y qué captamos con los sentidos del cuerpo? ¿Lo cambiante o lo inmutable y eterno? Lo cambiante, claro está, las cosas materiales del mundo, las que cambian. En cambio, con el alma conocemos y entendemos las ideas inmutables y eternas, que han existido siempre y son inmortales. Ergo, de la dualidad alma-cuerpo, lo que más se asemeja a las ideas es el alma. Cabe sospechar, por tanto, que el alma comparta las otras características de las ideas, entre ellas las de la incorruptibilidad e inmortalidad. Si puede conocer lo inmortal, es razonable pensar que el alma también sea inmortal. Además, igual que las ideas gobiernan el mundo material, también el alma gobierna el cuerpo y es superior a él, con lo que no es irracional pensar que pueda sobrevivir a su muerte. El alma es lo más semejante a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble y que está siempre idéntico consigo mismo, mientras que, a su vez, el cuerpo es lo más semejante a lo humano, mortal, multiforme, irracional, soluble y que nunca está idéntico a sí mismo. Si las cosas son así, ¿no le conviene al cuerpo disolverse pronto y al alma, en cambio, ser por completo indisoluble o muy próxima a ello? Vale, todos estos argumentos están muy bien, pero no me acaban de convencer. Parecen demostrar que el alma ha existido con anterioridad al cuerpo y quieren derivar su inmortalidad como extensión de esa misma preexistencia. Pero esto no acaba de quedar claro. A ver, explícate. Quiero decir que no está demostrado que el alma pueda seguir existiendo después del cuerpo por siempre. Quizás el alma es inmortal en el sentido de que sobrevive al cuerpo, pero no es imperecedera, en el sentido de que algún momento pues se disolverá. Mira, te pongo un ejemplo. El alma es como un tejedor que teje muchos vestidos. Por muchos vestidos que haga, llegará un día en que el tejedor morirá. Del mismo modo, bien puede ser que nuestra alma utilice muchos cuerpos, igual que el tejedor muchos vestidos, pero que tras un tiempo indeterminado termine por desgastarse, agotarse y desaparecer. Es decir, el alma duraría mucho más que el cuerpo, pero igualmente terminaría por perecer, después de muchos cuerpos si quieres. Si esto es así, no tiene sentido estar tranquilo ante la muerte, porque nunca sabríamos si esta muerte puede ser la última, si después de este cuerpo nuestra alma terminará por agotarse del todo. Quizás este cuerpo mío de ahora es mi último vestido. Muy bien, Leónidas. De hecho, ahora que lo pienso, este es sospechosamente el mismo símil que los amigos de Sócrates le ponen en el diálogo como objeción a estos tres primeros argumentos. ¿En serio? Mira qué cosas, ¿eh? En fin, ¿cómo responde Sócrates a esta objeción? Con el cuarto y último argumento, que pretende ser el definitivo. Pon atención. Argumento por la exclusión de los contrarios. Aunque haya cosas que puedan ir de un contrario a otro, los mismos contrarios se excluyen mutuamente, ¿cierto? A ver, ¿puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, el calor y el frío. El calor no puede ser frío y el frío no puede ser caliente. Aunque haya cosas que puedan pasar de estar calientes a estar frías, los mismos contrarios, el calor y el frío, se excluyen mutuamente. ¿Hasta aquí bien? Sí, creo que lo entiendo. Demos un paso más.
Si hay cosas que están siempre conectadas con uno de los dos contrarios, cuando el otro contrario se le acerca, les puede pasar una de dos cosas. O bien perecen, o bien se alejan. Por ejemplo, el fuego siempre es caliente, está conectado a lo caliente. El fuego, cuando se le acerca a lo frío, o bien perece, se apaga, o bien se aleja, se retira y le cede su lugar. Lo que no puede hacer es asumir lo frío, volverse frío y seguir siendo fuego, ¿verdad? Sí, eso es evidente. Por tanto, no solo los contrarios se excluyen mutuamente, sino que hay cosas que, como se identifican exclusivamente con uno de los dos contrarios, también excluyen completamente al otro. No solo los contrarios no soportan dicha aproximación, sino que hay cosas que, como siempre están conectadas con uno de los dos contrarios, no pueden aceptar en sí al otro. Ahora bien, ¿qué es lo que ha de haber en un cuerpo para que esté vivo? Tiene que haber alma. ¿Y esto es siempre así? Claro, ¿cómo no? Por tanto, hay que decir que, igual que el fuego siempre trae el calor, el alma siempre trae la vida. Eso parece. Esto significa que el alma se identifica con la vida. La vida es lo que constituye el ser del alma. Ahora bien, ¿hay algo que sea contrario a la vida o nada? Sí que hay algo, la muerte. Por tanto, el alma, que se identifica con la vida, jamás podrá admitir en sí su contrario, la muerte. Jamás podrá admitir lo contrario de aquello que ella trae al cuerpo. Ahora bien, lo que no admite lo par, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos impar. Perfecto. Entonces, aquello que no admite la muerte, ¿cómo tendremos que llamarlo? Tendríamos que llamarlo inmortal. Ergo el alma es inmortal, porque excluye la misma idea de la muerte. De los dos destinos u opciones que tenía antes un contrario cuando se le acercaba el otro, o perecer o alejarse, el alma lo único que puede hacer es alejarse, pues no puede perecer, porque perecer significaría aceptar en sí la muerte, cosa que no puede hacer porque se identifica con la vida. El alma trae la vida al cuerpo, y cuando llega la muerte, ella simplemente se retira. La muerte no puede tocarla. Cuando llega la muerte, el alma se retira. Solo lo mortal en el hombre muere, no lo inmortal. Se demuestra así que no es solo que el alma sea más duradera que el cuerpo, sino que por esencia, porque trae la vida, porque se identifica con la vida, es inmortal e imperecedera. La idea del alma excluye la idea de la muerte. Al sobrevenirle entonces al ser humano la muerte, según parece, lo mortal en él muere, pero lo inmortal se va y se aleja, salvo e indestructible, cediendo el lugar a la muerte. ¿Qué? ¿Te convence? No lo sé, tengo que pensarlo. Platón termina el diálogo con un mito, como apoyo suprarracional a la argumentación, pero eso vamos a dejarlo para otro día. Entonces, bueno, ya que finalizamos este video, que acabamos de ver, ¿qué van a hacer? Vamos a realizar las preguntas de su cuestionario, que son 3 preguntas, pero también van a agregar un apartado en el cual ustedes mencionen qué entendieron de este video, para hacer ya un cierre acerca del platonismo. ¿Qué entienden del platonismo? Este video definitivamente nos muestra cómo surge, cómo se origina, la influencia que tiene. Entonces vamos a hacer un pequeño, también un resumen. No les pido que me hagan unas 20 hojas, no. Un resumen breve donde me expliquen ustedes qué entienden por el platonismo y que me hagan una diferencia, una comparación entre lo que cree el platonismo y lo que creemos los hijos de Dios o el cristianismo. Entonces, la actividad que van a hacer son estas dos. Aún les queda aproximadamente 26 minutos. Creo que alcanzan todavía a hacer esta actividad. Entonces, les dejo esta actividad. Que pasen un excelente fin de semana. Y nos estamos viendo en la próxima clase. Bendiciones.